yo soy Nemea. Hola, yo soy Nereida. Bienvenidos a nuestro canal. Nosotras somos Las Neoninfas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como os dijimos, hemos decidido dividir los vídeos sobre la Escuela del Bien y del Mal en dos. Uno solamente como película, el cual ya tenéis y del cual os dejamos el link en la descripción de este vídeo, y otro que es este vídeo en el que comparamos el libro y la película. Tanto Nereida como yo nos hemos leído el primer libro antes de ver la película, y de hecho Nereida se ha leído también el segundo y el tercero. No sé si lo sabéis, si son fans de la saga, está compuesta por 6 libros, una trilogía que es Los años de la escuela y otra trilogía que son Los años en Camelot. La verdad es que como adaptación cinematográfica de una novela No, deja mucho que desear. Bastante. ¿Y cuál es el problema? Que según vas viendo la película, y habiéndote leído el libro previamente, te das cuenta de que hay muchas cosas que no están, demasiadas variaciones, personajes que deberían aparecer y que no están. Todo esto lo vamos a comentar ahora mismo, pero sinceramente es por esto por lo que para nosotras esta no es realmente una buena adaptación de una novela al cine, sobre todo cuando hemos visto otras mucho mejores, aunque se hayan quitado algunos aspectos, como por ejemplo una muy conocida, Harry Potter. Sí, efectivamente en Harry Potter hay cambios respecto a los libros, a la desaparición del famoso personaje de Peeves. Pero aquí no lo tenemos. Aquí, por motivaciones ocultas, razones que no sabemos, han exagerado hasta un límite, demasiado los cambios, entonces cortes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a hablar solamente de los personajes y después de la historia siguiendo el orden de la película. Entonces, empezando por los personajes, ¿qué es lo principal? Nadie se parece a nadie. Exactamente. O sea, yo lo siento, pero ¿qué tanto costaba? ¿Qué tanto costaba que... O sea, la actriz de Sophie, la tienes, que uno, no es rubia, la habéis puesto rubia. ¿Te costaba mucho darle unas lentillas de color verde? Para que fuera rubia, de ojos verdes, como es descrita en el libro. Sí, o sea... ¿Qué tanto costaba que Agatha fuera blanca y de pelo corto y negro? Que es que encima eso es algo que me molesta mucho, porque en el libro tienes a dos personas blancas, una buena, la otra mala, pero la que parece que es buena es la mala y la que parece que es mala es la buena. Y tienes que Agatha, por las pintas que lleva con ese vestido, que ya hablaremos después del vestuario, ese vestido como raído, medio roto y negro y oscuro y sucio, la llaman bruja por las pintas y por que su madre es supuestamente una bruja. Había una ruptura del cliché ahí en cuanto al aspecto, porque la supuestamente gótica era la buena y la mala es la que parece una princesa. Esa es una de las cosas más importantes del libro, pero es que aquí no se ve en la película porque no se parecen. No solamente eso, sino que nos han puesto a una actriz que sí, vale, ella es muy buena actriz. Yo la he visto también porque, si mal no recuerdo, también aparece en High School Musical, la serie. Sí. Y es muy buena actriz. No tengo nada en contra de la actriz. ¿Cuál es el problema? Que al haber puesto a una actriz de color, han metido todo esto como que la historia de ser una bruja y demás, lo han metido todo como un problema de racismo. Cuando en el libro no hay racismo de ningún tipo. Da esa sensación, te estás poniendo al personaje de color, bueno, vale que es mestiza, pero me la estás poniendo como si ella fuera la bruja, porque todo el mundo le dice que es la bruja. Y todo el mundo la trata mal por ello. Y estás poniendo... Y encima es que exagera sus rasgos negros, porque la ponen unos pelos afro al extremo. Claro. Como si fuera por eso, ¿sabes? Y bueno, aparte del vestuario masculino, que tampoco está completamente fuera de lugar, como si también la llamaran bruja por ir disfrazada de hombre. O sea, estás cogiendo todos los motivos malos para que la llamen bruja. Estás metiendo racismo y estás metiendo machismo. Cuando, vale, a ver, estamos hablando de los cuentos de hadas, hay bastante machismo en los cuentos de hadas y lo vemos desde un punto de vista más actual feminista. Pero si ignoras eso, por lo menos en estos libros de la Escuela del Bien y del Mal no hay nada de racismo. No hay ningún componente de porque su piel es de color diferente vamos a llamarla bruja. No, es solamente por su manera de vestir y por su manera de ser y por los rumores que hay a raíz de su madre. No tiene nada que ver. Al meter a una persona cuya piel es diferente, estás dando a entender que también hay racismo de por medio cuando en el libro no lo hay. Eso es una de las cosas que a mí más me ha chocado. Estaban intentando, bueno, hacer lo que siempre hace Netflix, que es meter más diversidad, pero al hacer eso has dado unas implicaciones no muy positivas.
Entonces no creo que eso sea su objetivo, honestamente. O sea, por intentar hacer algo bien que es meter más diversidad de todo tipo, han dado un mal nombre y han dado una percepción que no existe en el libro en el que se basa la película. Bueno, para poner un poco más de orden, vamos a ir personaje por personaje diciendo lo que pensamos. Pero empezando con Agatha. Continuando con ella. El parecido físico es cero, lo hemos dicho. En el libro ella tenía ojos saltones y oscuros. Pelo negro y corto. De hecho, lo veréis en las portadas de todos los libros porque ahí aparecen Sophie y Agatha. Exactamente. O sea, corto, negro y, bueno, como sucio, resiento. Bueno, también es delgada, muy pálida, con las mejillas hundidas. Y además, a mí también me parece, no sé si me has estado de acuerdo, que a esta Agatha le falta mordacidad. O sea, sí. Aunque es verdad... La Agatha de los libros es borde, no se calla un pelo y no tiene miedo de decirle a ninguno de los siempre lo que piensa. Y otra cosa que también vemos en la película es que la Agatha de la película parece muy inteligente. Enseguida sabe que el castigo para aquellos que suspenden es convertirse en animales guardianes de la escuela contraria a la que iban. En cambio, en el libro la lleva muchísimo tiempo descubrir eso y atar cabos. De ahí que todo sea muy rápido, ya lo hemos comentado. O sea, en el libro es un proceso, porque Agatha llevaba todavía convencida de que era una bruja, de que era mala, y aceptar que en realidad no lo es, pues eso, conlleva bastante evolución. O sea, ella tiene, pues sí, tiene buenos sentimientos en realidad, aunque no se dé cuenta, pero eso le lleva más tiempo, y es que no es un bien al uso como el que se pone en la película, porque ella es eso, tan abnegada, tan compasiva, o sea, ella lo va haciendo más por instinto. Yo creo que ya pasamos a Sophie. Antes de eso, quería recalcar la relación con Tedros, que es apresurada, nada parecida al libro, porque en el libro empezaban como medio enemigos, no se caían nada bien, chocaban demasiado. Además, en el libro es algo que se ve mucho, es la constante convicción de todos, absolutamente todos, incluidas las propias protagonistas, de que Agatha es la mala y tiene que ser ella la que esté en la escuela del mal, y Sophie es la buena y tiene que ser ella la que esté en la escuela del bien. Y el propio Tedros también lo pensaba. También, o sea, pensaba que Agatha era una bruja y que no pertenecía en la escuela del bien. Y ese proceso de ir Tedros cambiándose de idea de que Agatha es buena, Sophie es mala y todo eso, es algo que en el libro lleva mucho tiempo. Bueno, pues pasamos a hablaros de Sophie, que como he comentado yo al inicio, Sophie es rubia con ojos verdes. Aquí tenemos a una rubia que se nota que no es rubia con ojos castaños. Y que tampoco se parece, pequeña y más o menos frágil, pero no tiene ese aire de princesa perfecta. Bueno, para empezar, se llamaban Sofía Agatha del Bosque Lejano, no llamaban Gabaldon. Aparte de la apariencia física en Sophie, también tenemos que en el libro ella es mucho más malvada que en la serie. Se nota muchísimo más, aparte también, al igual que con Agatha, es un proceso lento, pero se nota que en ella hay maldad, mucha maldad. Forma de comportarse, de tratar a Agatha y a la gente, pues se ve que aunque ella no lo crea, aunque esté convencida de que es una princesa, no es una buena persona. Y sobre todo, no estaba tan manipulada a Rafal. O sea, no estaba tan manipulada por él. Bueno, un poco, pero no tanto. En la película te da la impresión de que lo poco malo que hace Sophie... Es todo por Rafal. No es tan toda manipulación de Rafal. Es todo culpa de Rafal. Y ahí ya la justificas y la puedes considerar inocente de todo prácticamente, cuando no es así. En el libro ella es las espinas de la rosa. Exactamente, o sea, Sofía más independiente en ese sentido y ella tenía su propio potencial malvado, ajeno a Rafal completamente. No era todo su poder solo de Rafal, como si ella en realidad no valiera nada y solo fuera un instrumento. No era así. La verdad es que eso nos ha sentado peculiarmente mal porque era algo muy importante del libro. Y de la propia Sophie, o sea, es el personaje principal, que es la antagonista principal, y es un libro en el cómo ella se va dando cuenta de que realmente es la antagonista y se va descubriendo cómo ella es realmente malvada. De pronto le estás quitando todo el valor y el sentido de eso.
todo lo que le hacía ella, porque esta ya no es Sophie, está completamente destruida. Luego el otro protagonista, que es prácticamente secundario en la película, por desgracia, pero debería ser un principal, es Tedros. El actor físicamente no se parece en nada al Tedros de los libros. El Tedros de los libros es rubio con ojos azules. Sí que tiene ojos claros este chico, aunque a veces no se le noten, pero sí tendría que ser rubio, bronceado, le falta profundidad en todos los aspectos y no parece el mismo, tendría que ser, por lo menos al principio, durante gran parte de la película, igual que en el libro, más superficial, más egocéntrico, porque no paraban de decir en la película que era egocéntrico, pero yo no le veía egocéntrico por ninguna parte, se parecía súper respetuoso y de hecho, normal. como hemos mencionado al hablar de Agatha y un poquillo de su relación, en la película este Tedros es muchísimo más amable con Agatha, en el libro no lo era ni para atrás. Exactamente, y ahí se veía un crecimiento, porque la relación con Agatha y ir poco a poco cambiando de opinión sobre ella también le hacía evolucionar y madurar a Tedros. O sea, es que han cogido a los 3 personajes principales del libro y les han quitado todos esos aspectos que les hacían evolucionar como personajes y mejorar. Todo eso lo han quitado y lo han destrozado. No se ve nada de eso en la película. Les queda únicamente el nombre. Es como que en realidad todo está por parte de Agatha o de Sophie. Como que Tedros ya no pintan nada prácticamente. Han decidido centrar completamente el protagonismo sobre todo en Sophie más que en Agatha, cuando debería ser repartido. Han quitado la evolución de los personajes, han metido mucho Rafal. Eso lo vamos a comentar ahora. Y pues básicamente casi se podría decir que han destrozado el libro, casi. Y ahora vamos a continuar con el resto de personajes, que son principalmente los profesores y los alumnos, o sea, los siempre y los nunca, que aparecen, que de ser personajes secundarios en un libro han pasado a ser personajes terciarios. Ultra secundarios. O más bajos todavía. Básicamente. Empezamos con el director, alias Rafal. Al que le han dado protagonismo por un tubo. O sea, quedároslo en la memoria. Apenas salía en el puñetero primer libro. O sea, en el libro el director aparece 2 veces contadas. Una, cuando va a la torre a pedir explicaciones y él les dice el acertijo. Y tenemos una gran diferencia porque es la primera vez que ven al director. ¿Cómo nos lo describen en el libro? Como un señor mayor, misterioso, con una máscara. Una máscara plateada, que no se le veían los rasgos, solo se veía que era un anciano. Y luego la segunda vez que aparece es en el final del libro. Es que eso importaba hasta el final, era muy misterioso. Ni siquiera se sabía que se llamaba el Rafal hasta el puñetero tercer libro. De hecho, de la historia de los hermanos y tal y de la pelea, se cuenta un poquitito que no se sabe qué hermano ganó. Se supone que ganó el bueno porque el bien es el que ha estado ganando y tal, pero es que realmente de los 2 hermanos no sabemos nada en el libro. Ni cómo se llaman, ni exactamente cómo fue la cosa. Y solo se sabe hasta el final quién en realidad era el hermano bueno y quién era el malo, porque eso es otra cosa. En la película, Rafal dice que él adrede asumió la identidad de su hermano. No fue aposta en el libro, simplemente se puso la máscara y es que lo dieron por sentado que era el bueno porque el bien estaba ganando. Esa no era su intención. Es solamente que el cuentista, para compensar el desequilibrio que había hecho, al matar a su hermano, pues decidió dar la victoria al bien todo el rato, para desgracia suya. Que ya volveremos a comentar esto cuando hablemos más de la parte de historia. Entonces, pues la verdad es que por darle tanta importancia, tanto peso al maldito director, le han robado mucho peso a los otros personajes. Vamos a pasar a los profesores. Aquí tenemos también para y tomar. Creo que esto te lo dejo a ti completamente porque te veo con ganas. Sí, yo voy a empezar con Lady Leso porque la verdad es que me gustaba mucho en el libro y ya no es la misma persona. Para nada. Para empezar, no se parece en nada. No era pelirroja. Y etcétera, etcétera. O sea, olvidaos de la imagen. Tenía el pelo negro y ojos morados, una trenza, y su vestido era morado y con hombreras de punta. Ya me diréis tú en qué se parece eso a lo de la película. Lo más importante es que han cambiado su historia. O sea, se sabe poco de Lady Leso y se sabe más en el tercer libro. Pero bueno, spoiler alert. No era de Gabaldon. No era una lectora. Y ni mucho menos estaba enamorada de Rafal. Solo era su jefe. O sea, ni siquiera sabía que era Rafal. Esto se debe a que, por algún motivo, han mezclado al personaje de Lady Leso en esta película con el de Evelyn Saber, que sale en el segundo libro. Que ese sí que estaba enamorada de Rafal, sí que le intenta ayudar. Y bueno, y es responsable de ciertos acontecimientos que pasan en el libro que no voy a contar porque no se lo ha leído. La profesora Dobby es una caricatura ridícula del personaje original. Vale, sí, a veces sí que era un poco mejor cursi, pero no hasta ese extremo de parecer
absolutamente subnormal. O sea, no. Esa parte más ridícula, así, pija, le pertenecía más al personaje de Anémona. Que eso también lo voy a comentar. Bueno, y además también ha arruinado su relación de amistad con Lady Leso, porque aquí solo hasta el final se ve más o menos que intentan un poco acercarse. Un intento fallido de abrazo. Y no, en el libro, vale, tenían sus diferencias, porque una es del bien y otra es del mal, y tienen muy claro dónde pertenecen, pero eran amigas de verdad. Y aquí de es como hecho, de... ninguna de las dos quería a Rafal de vuelta ni nada por el estilo, pero aquí, como han decidido mezclar al personaje de Lady Leso con la otra, pues tarará. Es cierto que no me acuerdo muy bien de qué aspecto tenía Dobby en el libro, pero me parece que no vestía dorado, creo que vestía de verde amarillento, y creo que tenía el pelo, no sé si era blanco o plateado o algo así. Y respecto a Anémona, solo un apunte, que es ese comentario que hace casi al final de que eso, de que en realidad ella del departamento de historia mágica y que no le importa una mierda la belleza. No, o sea, en el libro ella estaba completamente convencida de su asignatura, vale que era un personaje un poco ridículo, sí, lo era, pero era graciosa, precisamente por esa exageración. Y bueno, de profesores comentaremos a continuación cuando terminemos con los personajes y los que no aparecen, que son antes, unos cuantos. Exacto, pero antes vamos a continuar con los alumnos. Rápidamente voy a mencionar a las chicas siempre. Bueno, voy a mencionar a las chicas y a los chicos siempre porque me los voy a quitar encima rápidamente. Porque con los nunca tengo más trabajo. Sí, con los nunca se han pasado. Sí. Las chicas siempre, excepto algún cambio mínimo en plan en el color de ojos o algo así, están prácticamente perfectas. O sea, en cuanto a aspecto y personalidad. El problema es que tenían más protagonismo en el libro. Se veía más la relación que tienen con Sophie y con Agatha y su forma de comportarse más en profundidad. Aquí son terriblemente secundarias. Y los chicos siempre todavía peor. Los chicos siempre sí que estaban más cerca de Tedros, se veía más su relación de amistad y más, pero es importante se ha reducido prácticamente al mínimo en esta película. Y los chicos en realidad no están bien caracterizados, o sea, creo que el único que se parece, vaya ligeramente es Nicolás. Y vamos con los nunca, que es lo importante. Exactamente. Porque los nunca deberían tener todavía más protagonismo que los siempre por todo lo que ayudan a Sophie y a Agatha con la historia de intentar irse las dos de la escuela. Sí, que ya entraremos en la historia en un rato. Exacto. Pero aquí vuelven a estar reducidas a personajes menos que secundarios. O sea, yo recuerdo que Hester, en cuanto a caracterización, yo no me acuerdo muy bien cómo era el personaje, pero ahí no creo que lo hayan hecho mal. Prácticamente perfecta, porque se la describe como de pelo negro y sucio, con mechas rojas, con el tatuaje del demonio, y bueno, tiene ojos negros, eso es verdad que ya los tiene claros, pero por lo demás es prácticamente perfecta. Bien. De hecho, es la que más me ha convencido en cuanto a la actriz, pero tenía mucha más importancia. En cuanto a personalidad, sí, también es una brusca, no soporta a Sophie y demás, pero tiene muchísima más importancia en el libro. De hecho, en el libro hay momentos en los que quiere matar a Sophie, hay momentos en los que es la marioneta de Sophie, hay momentos en los que está dispuesta a ayudar a Agatha. O sea, las tres compañeras de habitación de Sophie tienen muchísima más importancia en el libro de la que tienen en la película. Tienen mucho peso en la historia, en ayudar tanto a Sophie como a Agatha. Bueno, o sea, es que ni siquiera hay tiempo en la película para distinguir sus personalidades, excepto un poco Hester, porque las otras dos no tienen la idea y están completamente... De hecho, la Dot es un personaje maravilloso en el libro y en la película lo tenemos destrozado sin apenas aparecer en la película. Dot en el libro es una nunca, que a pesar de ser una nunca es muy... O sea, sus facetas de ser buena persona, es muy inteligente, sí que tiene el poder de convertirlo todo en chocolate y a pesar de eso, pues... A ver, en el libro lo dicen tal cual, ella está gorda, de hecho Sophie se mete mucho con ella precisamente por ese factor y ella también es muy insegura de sí misma. Exactamente, es que tiene ahí ese conflicto que se ha arrebatado completamente. No hay tiempo aquí para desarrollar la personalidad de ninguna, ni nada, porque apenas salen. Lo justo para que sepamos que se llama Dot, que es hija del Sheriff de Nottingham y que tiene el poder de convertir las cosas en chocolate. Pero nada más. Y Anadil 3/4 de lo mismo, o casi peor. Anadil, en el libro, era albina y delgada. Aquí vemos que ahora es Anadil la gorda, quitándole el conflicto a Dot y eliminándolo completamente. Y es negra. Ya ves tú en qué se parece eso. Y es que apenas hay tiempo, no salen ni un par de veces. O sea, y ni siquiera creo que vemos la primera vez que la presentan a las ratas. Y solamente las tienen ahí de mascota, cuando en realidad las ratas eran súper útiles, porque las controlabas, podías hacer más grandes.
O sea, le servían para un montón de cosas. Pero aquí nada. Aquí la que Larren de la habitación 66 está completamente arruinada porque apenas salen y su importancia es mínima. Como mucho, un poco Hester. Nos falta un nunca más o menos importante también, que es Hort. Han cambiado su historia personal porque no era hijo del Capitán Garfio, sino de uno de los piratas de la tripulación de Garfio, que se llama Scurry, George Scurry, no sé cómo se pronuncia exactamente. Hort es uno de los personajes que a mí me gustan bastante por esa faceta de socialmente torpe, que va a verle, a veces sí que es para parecer demasiado raro, pero bueno, a mí me gusta. Entonces, físicamente está bastante bien hecho en la película, excepto por los ojos claros, igual que Hester. Entonces, la verdad es que es mis personajes favoritos de la película porque está prácticamente igual en la forma de conducirse y de comportarse y en la relación con Sophie. Bueno, y con eso terminamos con los personajes que aparecen en la película. ¿O te falta alguno? Sí, la librera de Gabaldon era un hombre, ¿vale? No era señora Deauville, era señor Deauville. No sé qué demonios viene ese cambio. Y el personaje del pelirrojo Gregor tampoco existía. O sea, no lo encontráis en el libro. Y ahora vamos con los personajes que aparecen en el libro. Tenían una seria importancia y no se les ve por ningún lado en la película. Exactamente, son profesores. El más importante probablemente de todos y que ha dolido su eliminación es Augusto Sader, que es el profesor de historia, tanto de los siempres como de los nuncas, y también es un vidente y es ciego. Y les ayuda muchísimo a las chicas a lo largo del libro. Y es crucial al final, bueno, para la batalla contra el hermano malvado, como lo podréis leer en el libro, sin decir mucho más. Y es que era fundamental, porque él conocía perfectamente a Sofía Agatha por su habilidad de ser vidente. Era crucial en la historia, bueno, en el primer libro y en los siguientes, para saber información sobre, bueno, sobre la verdad sobre Sofía y Agatha y muchas cosas que leéis en los libros. Y aquí, nada. Ni se le menciona. Nunca hubiera asistido. Bueno, se menciona, creo, al final, Rafael creo que dice que los videntes le dijeron lo de Sophie, que Sophie aparecería. Pero así en general, como si no tuviera nada de importancia, ¿sabes? Cuando en realidad prácticamente es como si le hubieran dado al director todo el protagonismo del profesor Seider. Exactamente. También hacen falta, se echan de menos, otros profesores como Castor y Pollux. En el libro son... es un perro de 2 cabezas, o sea, cada uno... Que a mí me habría encantado ver. Sí, son muy divertidos. Cada cabeza tiene un nombre y es una del bien y otra del mal. Y de vez en cuando pues se turnan el cuerpo y a la otra cabeza le toca ponerse en un cuerpo de otro animal, ya sea de ganso o lo que sea, y te lo imaginas en la cabeza y queda muy divertido, honestamente. Y no solamente eso, o sea, han tenido que asumir el papel de Castor y Pollux, las 2 directoras, cuando era precisamente labor de este personaje. Exactamente. Ellos eran los responsables de darles la bienvenida a los nuevos alumnos y ahora han sido las decanas. También se echan falta a la profesora Shix, que era la profesora de talentos en la Escuela del Mal. Era ella la que tenía la clase sobre los talentos en la que... No le vi eso. Exactamente. También se echa falta la profesora Uma, que era la profesora de comunicación con animales de los siempres, la que pasaba con la escena de los peces de los deseos y no la profesora Dobby. Y también echan, bueno, no se echa tanto de menos como vosotros, pero también no está el enano rojo Bissell, que era una especie de ayudante. Y también es crucial la falta del personaje de la bestia, que era la encargada de torturar a los alumnos en la sala de torturas. No leí eso. De hecho, el personaje de la bestia es muy importante porque es la bestia quien le corta el pelo a Sophie, no Lady Leso. Y lo que le ocurre después a la bestia, lo que Sophie le hace, es lo que muestra por completo que Sophie es 100% una villana. También me gustaría comentar, aunque es menos importante que los profesores, la ausencia de algunos alumnos en cuanto a la Escuela del Mal. Estamos también con las chicas más secundarias, que son Mona y Aracne. Aracne la de un solo ojo, Mona la de la piel verde, que han sido fusionadas y sustituidas por esta chica calva. Y en cuanto a los chicos tendríamos a Ravan, Bex y Brown, que bueno, también eran alumnos de la Escuela del Mal, aunque algo más secundarios que los otros que hemos comentado. Y obviamente también han sido fusionados y refugiados al otro chico este, que ni siquiera sé cómo se llama. Y ahora ya por fin vamos a ir a los cambios en la historia que preparamos que vamos a largo. A ver, lo primero, tenemos que la película empieza con la batalla entre los 2 hermanos
y nos dan a entender que por las ropas y por cómo nos muestran, gana el hermano del bien. De esto no hay mención alguna en el libro, no se ve la batalla en ningún momento en el primer libro. Se menciona, como ya hemos dicho antes, que hubo una batalla entre los dos hermanos y que se supone que ganó el hermano bueno por el hecho de que lleva el bien ganando los últimos 200 años. Luego pasamos a lo más importante y lo que más fastidia la historia, la relación de Agatha y Sophie. En la película nos la ponen como si fueran amigas de la infancia y se hubieran conocido en el funeral de la madre de Sophie. Sí, cuando ya está enterrada. Pero en realidad, en el libro, Agatha y Sophie apenas se conocían al inicio del libro. Habían hablado un poco antes, habían quedado una vez y supuestamente eran amigas, supuestamente. Pero de hecho, antes de que sean llevadas la una a la escuela del bien y la otra a la escuela del mal, está Agatha gritándole a Sophie, ayudar tu buena causa. En realidad, la primera motivación de Sophie para acercarse a Agatha, que es la apestada del pueblo, la marginada, la que vive al lado del cementerio, es únicamente hacer una buena acción para poder entrar en la escuela del bien. Bueno, porque esto es otro gran cambio. En Gavaldon se sabía de la existencia de la escuela del bien y del mal, y no es que solamente lo encuentren ahí de repente en la librería, ya se sabía. Y era temida la escuela del bien y del mal. De hecho, la gente solía llenar las casas y las ventanas, las puertas de tablones de tal manera que nada pudiera entrar ni salir de la casa para mantener a los hijos a salvo. Exactamente, tenía muchísimo miedo al director, que así ya llamaban, al que secuestraba. No es que se fueran porque sí. Y bueno, no sé hace cuánto tiempo descubrieron que era la escuela del bien y el mal. Por los libros que le llegan al señor Deauville, que tenían el símbolo, porque los libros de los cuentos le llegan sin más de la nada mágicamente al señor Deauville y luego él los copia para que todos los niños los tengan. Y que yo sepa, en el libro también Sophie en ningún momento escribe una carta al director para ella ir a la escuela del bien. Exactamente, y ni hay ni siquiera ningún árbol de los deseos, porque no hacía falta, lo conocían todo el pueblo. Y Sophie quería desesperadamente ir a la escuela del bien. Y de hecho se ve que Sophie es mucho más superficial al principio del libro que al principio de la película, porque las tienes que estar todo el tiempo repasando las cosas buenas que ha hecho y por las cuales ella es digna de pertenecer a la escuela del bien. Y Agatha es una de esas razones. Entonces, pues ese cambio es muy gordo, porque tienes que las chicas realmente van fortaleciendo su amistad y se van convirtiendo en auténticas amigas a lo largo de todo el libro y por todo lo que ocurren. Y aquí es como si tuviera que prevalecer una amistad que ya existía en vez de forzarse de cero una amistad entre el bien supremo y el mal supremo. También hay que comentar los cambios en la vida familiar, porque en el primer libro el padre de Sophie todavía no se había casado con Aurora, todavía. O sea, es verdad que sí que estaba aliado con ella, pero no vivían juntos. Y además Honora no es mala persona. O sea, en los ojos de Sophie sí, porque la ve como una persona vulgar, porque ella es muy mona. Pero en realidad no es una madrastra malvada ni nada por el estilo, chicos. Otra cosa es lo de la sombra. Sí. El aspecto de la sombra que se lleva a las chicas, el supuesto director, no era así, no era un ser de niebla, era una sombra, la sombra del director. Y sí, las chicas llegan a las escuelas y las dejan en las que ellas creen que son las escuelas equivocadas. Hasta ahí vamos con el libro. Y llegamos a la ceremonia de bienvenida. Como ya hemos dicho antes, esta ceremonia la tenían que haber dado Castor y Pollux. Y se comenta lo de que si se suspende 3, se acabó. No hay vuelta atrás y que nadie sabe lo que les ocurre. Y así las dos chicas intentaron buscar una manera, Sophie de intercambiar escuelas, Agatha de volver a casa. Claro que si mal no recuerdo esa exhibición de la película ahí con espadas y tal, no hay nada de eso en el libro. Creo que sí que hay un poco, pero no exhibición proporcionada por los profesores tal cual. Es más bien como que los chicos llegan y hacen esas tonterías. Un poco así, plan informal. Y que todo eso es el mejor. Pero no era algo preparado, quiero decir. Y comienzan las clases. Exactamente, eso es otra cosa que falta mucho, que son las clases, que aquí se ven 2 contadas. En el libro había bastantes más, pues para explorar la relación entre los personajes, la evolución de Agatha y de Sophie, y para hacer avanzar la historia. Aquí, pues, vemos algunas, pero pocas y cortadas. También los castillos de la película no son los del libro. En el libro el castillo del mal era más tipo Maléfica, más medio en ruinas, quemado, y pero se tenían las... un poco más puntiagudo, y el castillo del bien no era dorado, era de cristal. Y también algo que he hecho en falta es que se hablara un poco más de las zonas, de las torres, las distintas torres donde están las habitaciones. Pues en Belleza lo hemos visto, pero de aquella manera.
también la sala, igual que la sala de tortura. Estaba el puente intermedio, que pasa a Agatha muchas veces, porque eso también es algo que apenas se pone, que Agatha también se pasa bastantes veces a la Escuela del Mal. Para hablar con Sophie e intentar ayudarla y demás. El teatro de cuentos, que tampoco sale. Oh, y el bosque azul, que no es azul. Bueno, eso en cuanto a las localizaciones. Continuando con la historia, o sea, tenemos primero la clase de embellecimiento y afiamiento, las cuales suspenden cada una. Están prácticamente bastante parecidas en la Sí, película. contra esas clases no tenemos ninguna queja. El problema son las siguientes, que nos ponen que son las de talento en la película, dadas por las profesoras erróneas, Exactamente. Lady Leso y la profesora Dobby. A ver, empezamos con la de Lady Leso, porque me parece que es la primera que aparece, al igual que en el libro. Sí. Tenemos que cada uno va mostrando sus dones. Realmente la profesora que da la clase, que no es de Lady Leso, está muy decepcionada con los dones de todos los alumnos. Sí. Y entonces se cabrea y dice, pero es que nadie tiene un auténtico don, algo que merezca la pena. Y ahí es cuando Hester muestra su don. Y luego utiliza su don para atacar a Sophie, porque Sophie está siendo una cabrona comentando todos los gestos que está haciendo Hester en lo que le sale el demonio. Y es ahí cuando un torrente de abejas empieza a atacar el demonio de... Es que es eso, Sophie sigue la misma premisa de los animales vienen a las princesas, entonces silba. Claro. Y vienen abejas en vez de animales tipo princesa. ¡Vuelve a silbar! ¡Salen murciélagos! ¡Vuelve a silbar! ¡Abejas asesinas! Y prácticamente se cargan al demonio. Y Hester está ahí que se medio muere porque debe de compartir el dolor con el demonio. Con el demonio. Pero, ¿cuál es la historia? O sea, la profesora le dice a Sophie que pare, Sophie grita que pare, entonces las abejas paran y tal, pero en ningún momento en el libro se ve a Rafal. Rafal no está, es todo el poder de Sophie, es todo la maldad de Sophie. Y la profesora Six se queda muy impresionada, en plan, por fin alguien que vale la pena, ¿sabes? Exacto. De hecho, ahí está en plan de... Por fin tenemos a alguien con el que ganar el concurso de talentos. Máxima bruja mayor suprema. Exacto. De hecho, así la empieza a llamar la propia Hester. Creo que sí. Y ahí es cuando la ve como una rival y ya empiezan a pelearse porque Hester quiere ser la capitana de la clase. Claro. Y algo parecido ocurre con Agatha en la Escuela del Bien. La clase que nos es dada por la profesora Dobby. Sino por la profesora Uma. Entonces están los peces de los deseos, cada uno está metiendo los dedos, que todos son tíos, todos son tíos, son sus amores, y de pronto vemos a una Agatha que de hecho en el libro podemos completamente leer sus pensamientos, hiper mega ultra confundida, que de hecho al principio no pasa nada y parece incluso que está a punto de suspender la clase porque no está ocurriendo nada y hasta la propia profesora dice menuda confusión tienes encima, cuando de pronto consigue sacar a la niña y lo hace porque está tan sumamente confundida que al final inconscientemente se queda con dar. Y es como que su propio deseo de su propia libertad y de irse de la escuela se mezcla también con su propia generosidad y eso es lo que consigue romper el hechizo, o sea, la maldición sobre la niña y volverla a convertir en humana. Y ahí se desata el caos. Pero de una manera muchísimo más espantosa que en la película, o sea... Porque todos los animales que están cerca de allí, animales mágicos, que en realidad eran alumnos, corren hacia Sophie y hasta Agatha, queriendo que las libere a ella también. De hecho, llega a haber tantísimo caos que la propia profesora le dice a Agatha cuando está en la mirada con terror, ¡huye! Exactamente, y sale corriendo. Por toda la Escuela del Bien, todo el mundo está intentando detenerla. O sea, un incendio espantoso también en la zona esta donde estaban las estatuas de jardín de la historia del rey Arturo. Y ahí se encuentra una gárgola, que también en realidad no era mala, también era un niño convertido. Y iba a ayudarla cuando se te pone el imbécil de Tedros. Sí. Entonces va y le corta la cabeza. Y la otra, pues como bien vimos en la película, esa parte está más o menos bien, le pega un puñetazo. Pero en la película, ni gárgola, ni incendio, ni caos, ni nada. Simplemente es el niño este al que Agatha había conocido y que parecía que era más o menos buenillo, el muchacho, pero sí, era un poco inútil. Suspende y le transforman en Stínfalo. Y es a eso el que Cedros mata. Y bueno, sobre lo de la magia de sangre, no existía, ¿vale? Existía por ninguna parte. De pronto Rafal tiene la magia de sangre para derrotar a su hermano. Pero, ¡ay, espera, que no existe! ¡Ay, espera, que no la voy a usar! ¡Ay, espera! Es magia de sangre, pero no es masculino rojo. Bueno, y continuando con la historia, tenemos que han descubierto sus talentos. Lo de Agatha es realizar los deseos de los demás. Exactamente. Y el de Sophie es controlar animales asesinos.
Entonces, continuamos con la película. Van a ver al director, les dice el acertijo, que es lo del beso de amor verdadero, que es algo que el bien tiene que el mal nunca podrá tener. Pero en realidad, o sea, ahí Agatha lo resuelve en el segundo. Les lleva semanas en el libro a las dos conseguirlo y lo descubren las dos a la vez. Eso, y con ayuda también preguntan también a las nunca, a las siempre, o sea... al propio Seider también le preguntan. Ahí es cuando intentan que sea con cedros y demás, pero claro, en el libro hay mucho más detrás. Están las nuncas y las siempre trabajando con Agatha y con Sophie para que se demuestre que Agatha pertenece a la escuela del mal y Sophie a la escuela del bien y se haga el cambio. Y también, de hecho, vemos en el libro a Agatha estudiando magia, aprendiendo magia y ayudándola prácticamente a hacer los deberes de Sophie porque esta no quería hacer una mierda de la escuela del mal. Y también se ha quitado una parte importantísima, circo de talentos. Exactamente, o sea, esa es una escena eliminada que tiene muchísima importancia para ver toda la verdad sobre Sofía y Agatha. Se ve que Agatha es buena. Se descubre ahí completamente que el auténtico castigo por suspender 3 clases es el convertirte en un animal guardián de la escuela contraria a la que ibas. Bueno, y otra cosa más que me ha venido ahora, sobre las mogrificaciones, que ni siquiera se menciona eso en la película. Transformarse en otro animal en el libro se llama mogrificarse. Y eso es algo que se aprende en las propias clases. No es que de repente solamente las más poderosas puedan conseguirlo. De hecho, la propia Agatha se transforma varias veces en una cucaracha cuando ponen más impedimentos para que se vean la una a la otra. Exactamente, y lo de transformarse en paloma era solo para la prueba. Al igual que Sophie también se transforma en zorro, en cuervo en la vida. Era un zorro rosa. Y hablando de rosa, los dedos no eran del mismo color. Para empezar, quien se los desbloquea es el gnomo Yuba. Bueno, que se me ha olvidado comentarlo en uno de los personajes, pero no sé qué demonios han hecho con Yuba, porque era un gnomo tradicional de estos de bajito con barba y cono, no esa mierda aberración que han puesto. Los dedos eran de diferente color dependiendo de la persona. Agatha y Tedros lo tienen de color dorado y Sophie lo tiene rosa. Bueno, y vamos con la parte de la prueba. La prueba es algo obligatorio, o sea, en el primer año se hace. Y es para los 10 primeros que tengan mejores notas, tanto de los siempre como de los nunca. O sea que no es solamente para Sophie, Cedros y puntos, ¿sabes? Y tienen que, enfrentarse a los peligros que hay allí y sobrevivir a la noche, para que llegue el amanecer, básicamente, sin ayuda exterior. Y el bosque azul, que es donde se celebra la prueba, está rodeado por una barrera para impedir que nadie entre y les ayude. Pero claro, como Sophie es una inútil porque no ha atendido en sus clases, porque los deberes los ha hecho Agatha todo el rato, necesita ayuda. Entonces va Agatha, que se mognifica en Paloma, atraviesa la barrera, que eso le provoca quemaduras horribles, pues que dan llamas, básicamente. Bueno, eso es otra cosa. Cuando te mognificas, te quita la ropa cuando vuelves a ser humano después de animal. Agatha ayuda a Sophie y se quedan a esperar a Tedros. Esa parte en la película es similar, pero parece que en la película es más casi por cobardía, pero en realidad Sophie es porque solamente piensa en ella misma. Entonces, sí es verdad que parece que se va a morir Tedros y Agatha le salva. Entonces ahí es verdad que Tedros se da cuenta de que Sophie es mala, porque Sophie es como, lo siento, pero una princesa no arriesgaría su vida ni siquiera por su amor verdadero, y entonces cuando Tedros dice, ¿y por qué ella sí? ¿Por qué Agatha sí? Entonces cuando ahí tanto Sophie como el profesor se dan cuenta en realidad quién es Agatha y quién es la propia Sophie. Pero ahí lo tenemos, es algo completamente diferente a como se muestra en la película. Y algo una vez más. Es que algo que falla mucho en esta película es que no se explica el porqué de las cosas. Hay una cosa muy importante que sí que vemos en la película, que también es muy importante en el libro, que es el baile que hacen los nuncas, pero no se explica por qué lo hacen. Ahí parece que solamente lo ha hecho Sophie, que es todo un completo plan sin más, pero claro, si fuera un plan para ellos aparentar ser buenos y los siempre aparentar ser malos, entonces no habría surtido efecto, porque sigue siendo un plan malvado. La cosa es que lo hacen los nuncas porque ellos se sienten mal, se sienten solos, porque los siempre un poco los desprecian bastante. Sí, ellos tienen su propio baile y se sienten un poco de menos. Entonces por eso quieren hacer su propio baile, pues porque creen que se lo merecen. Es verdad que están un poco manipulados por Sophie, eso es verdad. Porque Sophie daba lecciones en los recreos sobre quererse un poco más a sí mismos, que no tenían por qué ser los feos. Y bueno, sí que pasa lo que se ve en la película, eso de que el bien va a atacar, que supuestamente no podría hacerlo, pero se ve más. Sí, y tiene más motivos para atacar, aunque es verdad que es una trampa de Sophie. Porque en realidad les había dado a entender que ellos iban a atacar, cuando en realidad no era así. Solo estaban haciendo el baile. Y aparte también se muestra en el libro cómo es Sophie la que atrae a Agatha al baile, además con esas flechas mágicas.
y para que también a Tedros le parezca que Agatha en cierto modo le ha traicionado al igual que originalmente le traicionó Sophie. Todos los cambios que sufren los Nuncas al volverse de pronto buenos son muchísimo más gordos y también ocurre lo mismo con los Siempres. O sea, en la película simplemente se cambian de vestido, lo cual es absolutamente ridículo. Como si ponerte de blanco o de negro vaya a cambiar algo. Y a Tedros le ponen 3 arañazos de mierda en la cara. Cuando en realidad lo que les pasa a los Nuncas se vuelven supuestamente guapos, o supuestamente eran feos. Es verdad que se ponen con el uniforme de la Escuela del Bien y los de la Escuela del Bien se ponen con los del Mal. Pero los del Mal están muchísimo más cambiados porque se vuelven viejos y feos, jorobados, eso, con un solo ojo. Y ya que nos vamos acercando al final, pues ahí es cuando se descubre la verdad del director. Tenemos que ese director es súper mega ultra misterioso en el libro, nada misterioso en la película. De pronto se descubre que él es el hermano malvado, que es él el que ha ganado, el que ganó la batalla y mató al hermano bueno, porque se lo está contando todo a Sophie. Y ahí es cuando comenta algo que no se parece en nada a la película. Él está completamente frustrado porque lleva 200 años intentando que gane el mal, pero el cuentista, la pluma, no se lo ha permitido ni una sola vez porque tiene su propia voluntad. Y bueno, creo que sí que la besa, pero a Sophie se aparta porque es una anciana. Es que literalmente, o sea, tiene ese aspecto más como de joven antes de besarla y según la está besando, Sofía hay momentos en los que como que abre los ojos y le mira y ve cómo se va transformando otra vez en un ser mayor y espantoso y se aparta de él. Al final sí que logran vencerle, pero no de la forma en la que se ve en la película. De hecho es completamente diferente. En el libro tienes que Agatha va a buscar a Sophie después de toda la historia, está lo del baile y demás. Sophie ha besado al director, se arrepiente por completo de haberlo hecho, un poco también. Y ahí es cuando el director va a atacar por completo a Agatha. Sophie se interpone, hace este gran sacrificio y de pronto vemos el alma del hermano bueno. ¿De dónde estaba guardado? En los cisnes de los alumnos. Porque los alumnos, aparte de su uniforme, que tampoco se menciona en la película, tienen unos pin, una especie de emblemas de la... Bueno, sabéis que es un cisne negro para la escuela del mal, un cisne blanco para el bien, pues cada uno lo tiene. Y ahí dentro de los cisnes estaba el alma del hermano bueno, que se mete en el cuerpo de Augusto Sader, porque los videntes, sacrificando su vida, pueden permitir que un espíritu los aloje. Entonces, el hermano bueno se mete dentro del cuerpo de Sader y mata al hermano malo. Y completamente diferente también de la película es el final. O sea, tenemos beso de verdad en el libro y beso de mierda en la película. Fin de la historia. Sí. Y además, inmediatamente que la besa devuelve la vida, vuelven a Oval. No es una elección ni aparece en ningún portal. Es automáticamente porque con el... Eso también. Con el beso de amor verdadero, Agatha ya ha conseguido lo del acertijo del director y ya pueden volver a casa, pero es inmediato. Ni siquiera le da tiempo a Tedros ni a reaccionar. También tenemos que hablar de algunas escenas eliminadas o cortadas que son bastante importantes. Sobre todo Tedros eligiendo a Agatha 3 veces sin siquiera saberlo, pero en la película lo único que vemos es la escena del arco para probar la bondad de Sophie, que tampoco existe la escena para nada. Otra escena muy importante eliminada es la de Agatha y el espejo. Bueno, y algo que también echamos en falta en la película es el humor que hay en el libro. Es cierto, sí. O sea, hay reacciones por parte de Agatha y por parte de Sophie contra las Nuncas y las Siempres que son tronchantes. Literalmente, para ahuyentar a las Siempres la primera vez que las ve cuando llega a la escuela, se tira un pedo. Entonces, con todos estos personajes eliminados, escenas eliminadas, escenas cambiadas, protagonismo cambiado, personajes cambiados, a nosotros nos parece una desastrosa adaptación de libro a película. Es por eso que ahora que vamos a decir la nota que le hemos puesto un 3/10. Es este momento la nota más baja que hemos puesto en nuestro canal. Exactamente. Y de hecho, si veis el vídeo que hemos hecho sobre esta película, solamente como película, ignorando todo lo que hemos dicho sobre estar basada en un libro y todo lo que hemos criticado en este vídeo, la nota tampoco es de las más altas que hemos puesto porque hay muchas cosas también que no tienen sentido en la película, ya tengan que ver con el libro o no. Y con esto terminamos nuestra valoración, bueno, más bien crítica de esta película. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, vosotros qué pensáis, qué opináis, dejádnoslo en los comentarios, intentaremos responder si es posible a todos, a la mayoría. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y compartidlo.